conclusión, pero creo que este tema es un tema bastante extenso y mientras oraba el Señor puso en mi corazón hablar acerca de este tema. Quiero que vayamos a la Biblia, al libro de Mateo capítulo 5. Vamos a hablar en el capítulo 5 en esta noche, por favor. Amén. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Tuvieron calor? Vamos a ver mientras buscan. Mucho calor. Qué bueno que ustedes pudieron estar en la casa. Hay mucho del pueblo, muchas familias que están celebrando, no llegaron, pero qué bueno que usted está. Amén. Así que vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5. Vamos a hablar un poco acerca de qué quiso decir Jesús. Cuando el capítulo 5 comienza diciendo el sermón del monte de las bienaventuranzas. Vamos a aprender o a estudiar un poco lo que Jesús quiso decir o qué significa cada una de las bienaventuranzas que aparecen en este capítulo de Mateo capítulo 5. Amén. Aquí encontramos varias, son varias, por eso le digo que creo que no terminaremos hoy, que seguiremos, si Dios nos permite vida, seguiremos el domingo. Y me gustaría que leyéramos el verso 3. Bueno, vamos a leer, si usted abrió su Biblia, creo que no lo van a poner esto los muchachos, pero vamos a leer los primeros dos versos también, que creo que son importantes. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y el verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y es interesante lo que dice el verso 2. El verso 2 dice: y abriendo su boca les enseñaba. Amén. Leemos unos 2, 3 versos que son los que vamos a tratar hoy. Y el verso 3 dice que lo que Jesús les enseñaba era esto: bienaventurados. Leemos todos juntos, ¿qué les parece? Ayúdeme. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué tremenda palabra. Pero ¿qué les parece si leemos 2, 3 versículos más? El verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a explicar, vamos a estudiar cada uno de estos versos, pero quiero que los leamos para establecer dónde vamos a hablar hoy. Leamos el 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Wow. Cuando yo leo una escritura así tan poderosa, ¿cuántos han leído esta escritura? Amén. ¿Cuántos la han saboreado, la han disfrutado y dicen wow? La mayoría de nosotros los seres humanos, cuando escuchamos ciertas palabras de las que acabamos de leer, por ejemplo, cuando habla acerca de los pobres, ¿verdad? Aquí dice los pobres en espíritu, los que lloran. El otro verso dice los mansos, los que tienen hambre. Creo que esas eran, ¿verdad? Las 4 que leímos: los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí encontramos 4 características en estos versos. Cada uno de los versos enseña una de las características que Jesús llamó para llamarlos a bienaventurados. La palabra bienaventurados quiere decir feliz, o 3 veces dichoso, o muy dichoso. Entonces lo que Jesús les estaba transmitiendo, cuando Jesús sube y ve a la multitud, los discípulos siempre venían y lo rodeaban, y Jesús, viendo la multitud, comenzó a enseñar estas poderosas perlas, esto tan fuerte, porque la mayoría de nosotros los seres humanos, cuando pasamos o atravesamos circunstancias como estas, sufrimos. Y pensamos que Dios está lejos de nosotros. Pero si usted se da cuenta, en cada uno de los versos que acabamos de leer encontramos una consolación. Cada proceso
que el ser humano atraviesa cuando es un hijo de Dios que le sirve a Dios, ninguno de los procesos que atraviesas se quedan con nada, porque siempre hay una respuesta. Las bienaventuranzas son una de las enseñanzas más profundas que creo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Toda la palabra y todo lo que Jesús enseñó es poderoso, pero en esta palabra nosotros encontramos en cada verso una respuesta, una consolación. Encontramos algo muy especial que nos puede dar fuerza para seguir adelante. En esta escritura Jesús nos enseña una lista de virtudes humanas, Jesús no enseña una lista de virtudes humanas, sino la verdad espiritual del verdadero discípulo. ¿Cuántos discípulos están aquí esta noche? Jesús no solo tiró palabras, Él enseñó una verdad que nos lleva a nosotros a convertirnos en verdaderos discípulos. Quiero leerle un poco mis notas porque vamos a ir estudiando. Usted sabe, el mundo llama dichoso o bienaventurado a la persona que tiene poder, que tiene dinero, que tiene influencia, que tiene comodidad, que tiene reconocimiento. Pero Cristo llama bienaventurado al pobre en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Al que llora, al que es manso, al que atraviesa ciertas características o ciertas dificultades en su vida y en su carácter tiene ciertas características. Y vamos a estudiar entonces lo que Jesús quiso decir a sus discípulos, y no solo a aquellos discípulos de aquella época. Esta palabra es para nosotros. Ponga la mano en su corazón y diga conmigo: esta palabra es para mí. Las bienaventuranzas nos muestran que el reino de Dios funciona con valores distintos a los del mundo. ¿Por qué? Porque para el mundo una persona feliz es aquella que tiene mucha plata, por ejemplo. Por ejemplo, en el mundo secular, en lo normal, a veces el ser humano mide su felicidad. Por ejemplo, un hombre que tiene muchas mujeres, que lo siguen las mujeres porque es guapo. Se cree dichoso, se cree feliz, se cree bienaventurado. Una persona que tiene un super trabajo, una persona que tiene un super carro, etcétera, etcétera. A veces a estas personas pensamos que son felices, pero la Biblia nos enseña a través de esta escritura que la verdadera felicidad se mide de otra forma. Cuando hablamos y la conectamos al reino de Dios, no se mide por lo que tienes, se mide por tu carácter, por el corazón que tengas. Ahí se mide la verdadera felicidad. Yo les hablaba hace unos días, unos domingos atrás, acerca del verdadero gozo. Como el verdadero gozo, pero el verdadero, no el gozo pasajero, el gozo que nos dan las cosas materiales, sino el gozo que nos da el Señor. Y hoy estamos hablando de lo que verdaderamente nos hace feliz, nos hace dichosos, nos hace 3 veces dichosos, 3 veces felices, y nos trae la verdadera felicidad. Son ciertas características que nos conectan con el reino. Amén. Jesús no vino a formar discípulos dominados. Oiga, por eso cuando Jesús dijo cada una de estas características, no vino a formar discípulos. Y los verdaderos discípulos no son dominados por orgullo, por ambición o por el nivel de lo que tengan, sino por su espíritu conectado o parecido al de Jesús. El Señor no está dando un simple consejo moral, sino está estableciendo principios de reino. Sus palabras no son ideas religiosas para dominar, sino verdades para obedecer. Quiero que nos metamos un poco más en el tema. Dios no solo quiere modificar comportamientos, quiere transformar corazones. Ponga la mano en su corazón. Como es viernes y usted vino cansado por el sol, vamos a ser bien breves y despacito el mensaje. Ponga su mano en su corazón y diga: Jesús no quiere modificar el comportamiento del ser humano, Jesús quiere transformar mi corazón. Cuando Él habla de estos temas que tal vez nosotros los hemos leído y los hemos leído a la carrera, pero cuando encontramos verdades bíblicas nos damos cuenta. Por ejemplo, entonces ahora vamos al 3.
Cuando nosotros encontramos que Jesús dice que los pobres en espíritu son bienaventurados, ¿qué es un pobre en espíritu? No está hablando de una pobreza material, está hablando de un espíritu sencillo, de un espíritu que reconoce que no se da sus méritos por sí mismo. Las cosas que podamos lograr tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito económico o material, no podemos darnos los méritos, sino que los méritos los tiene nuestro Padre Celestial. Y cuando Él habló acerca de pobres en espíritu, no estaba hablando meramente de aquella gente que no levanta la cabeza porque es tan pobre, sino estaba hablando de una actitud. Dígale a su hermano: el pobre en espíritu se mide por la actitud que tenga en su corazón. Y para nosotros tener un corazón transformado, una actitud de acuerdo a la voluntad de Dios, no se mide por nuestra cómo nos vemos, sino por un carácter, por un espíritu trabajado. Entonces el verso dice: porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los pobres en espíritu. No significa cómo te vistes, ni te vistes más caro o más barato. No significa los logros que has tenido. Significa una actitud del corazón. Quiero que busque a alguien, si alguien está cerca de usted, tóquele el hombro y dígale: para ser un pobre en el espíritu no requiere que te vistas barato, que te vistas caro. Requiere que tengas un espíritu manso, un espíritu, ¿cómo le explico? Una actitud. Tampoco es una actitud de la gente que no saluda porque está así. No, no requiere eso, requiere, vuelvo y le repito, un corazón transformado, un corazón trabajado que va a ser de acuerdo al corazón de Dios. Y la bendición que el Señor da para esta bienaventuranza, lo que le estaba diciendo era: ustedes son muy felices, ustedes son 3 veces dichosos, ustedes la tienen hecha si tienen un espíritu pobre, un espíritu sencillo. La palabra pobre no siempre es miseria. La palabra pobre es una actitud de humildad también. Y la promesa que el Señor nos da es que vamos a heredar el reino de los cielos. No dice heredar, dice porque de ellos, de esta gente que ha sido trabajada en su corazón, que está libre de orgullo. Aquí ningún orgulloso hay, ¿verdad que no? Porque hay mucho, el orgullo se mide en diferentes niveles. Y lo que el Señor está diciendo es: porque de ellos, oiga, diga conmigo, porque mío es el reino. Es diferente cuando Él dice van a heredar. La palabra heredar, tienes que heredar, pero la palabra que está soltando Jesús en esta frase, Él está diciendo: porque de los tales o de ellos es el reino de Dios. ¿O están cansados o no les gusta el reino? Porque oiga, escuchar que mío es el reino, oiga, no, vamos a verlo de otro nivel. Escuchar que el reino de Dios es mío porque he sido trabajado, porque he sido moldeado. Oiga, es otro nivel. En lo que Él está diciendo es: porque de ellos, ¿de quiénes? De los pobres en espíritu, de los que se han dejado trabajar, de los que han rendido su corazón al Señor, de los que están conectados, de ellos es el reino de Dios. ¿Cuántos tienen el reino de Dios? Todavía no me convencí. Fíjese, dice: de ellos es el reino de Dios. Pero vamos a ir rápidamente al siguiente. Déjeme, aquí le tengo una nota más. Okay. Vamos a ver entonces lo que el verso 4, ya lo leímos, ¿verdad? Pero lo vamos a mirar un poquito más aquí. ¿Qué dice el verso 4? El verso 4 dice: bienaventurados los que lloran. ¿Cuántos lloran? Hay muchos tipos de llorar. Espérenme, hay muchos tipos de llorar. Hay gente que llora del puro coraje. ¿Cuántos lloran del puro coraje?
Hay gente que jamás llora en la presencia de Dios, pero nomás se enoja, zapatea, tira todo y se echa su buena llorada. ¿Cuántos hay aquí de los que lloran de coraje? ¿Se vale llorar de coraje? Pues sí, dependiendo. Entonces hay gente que llora porque está feliz, porque está triste. Hay gente que llora porque está pasando procesos. ¿Cuántos lloran porque están pasando procesos? Se vale llorar. De hecho, hay un verso en la Biblia que nos enseña y dice esto, que nuestras lágrimas están en la redoma de Dios. O sea, ninguna de las lágrimas que nosotros derramamos en la presencia de Dios. Pero mírese, hay cientos de seres humanos que lloran por un hombre. ¿Cuántas mujeres han llorado por un hombre? Ay, no, por un hombre no se llora, mujeres, por favor. Hay hombres que han llorado por una mujer, porque los dejó, porque se fue con otro, porque no lo quiere, porque no lo atiende. Hello, hombres. No, los hombres no son chillones. Ustedes se dieron cuenta que no les respondieron. No estamos hablando de ese tipo de lágrimas. Eso no creo que vayan a la redoma de Dios. Eso van para mojar la tierra. Esas lágrimas de capricho. ¿Cuántos han llorado por puro capricho? Ustedes aquí como que son demasiado santos. Hay gente que llora por diferentes tipos. Hay hombres bien llorones con las mujeres. Hay mujeres que lloran por los hombres y se la pasan la vida llorando porque las deja uno y las deja al otro y para no juzgar. Entonces el verso dice, regresemos al verso. El verso dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué promesa tan linda. Pastora, si lloro por un hombre o una mujer, no va a recibir consolación. Si usted es un hijo de Dios, el Señor le va a venir a sobar la cabeza y lo va a consolar, porque usted es su hijo. Es lo que haría un padre, ¿verdad? ¿Qué haría un padre? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántas madres? Si vemos a nuestros hijos llorar, ¿qué hacemos? Si es estilo pueblo en nuestras épocas, agarra un palo y le quita la lloriquea con puro leño. Pero en este tiempo nosotros no hacemos eso. ¿Verdad que no, padres? En este tiempo vemos a nuestros hijos llorar y les secamos las lágrimas y lloramos con ellos, ¿verdad? Pero en nuestros tiempos, si nosotros llorábamos por algo que nos pasaba, encima que llorábamos, nos caía. ¿Se acuerdan los del tiempo de antaño? No los nuevos, los de antaño, de allá, del pueblo. Que si usted lloraba, si usted se caía y se golpeaba encima de que se había golpeado, le caían a palo los papás. ¿Verdad que sí? ¿O solo yo era la que vivía eso? A fin que usted estaba golpeado ya porque se había caído, todavía le golpeaban encima. Y no se diga si usted lloraba por un capricho. No, aquí nosotros tenemos el corazón de papá Dios. Si Dios lo ve, su papá Dios lo ve llorar, lo consuela, le soba la cabeza, lo levanta, lo anima. Y aunque usted haga el berrinche más grande que quiera, y aquí hay una promesa muy linda en este verso, y también encontramos esta misma escritura en Lucas, pero hoy las tomamos de Mateo. La encontramos también en Lucas, donde dice: bienaventurados, dichosos los que lloran, porque si lloran van a recibir consolación. Esta declaración parece un poco extraña para el pensamiento del mundo. ¿Cómo puede ser bienaventurado alguien que llora? ¿Cómo puede ser feliz? Es contradictorio, porque acuérdense que la palabra bienaventurado es feliz, es dichoso. Y entonces, ¿cómo puede ser alguien feliz y dichoso cuando llora? Ahí le decía hace un momento, hay diferentes tipos de llorar, pero lo más lindo que nos puede pasar, que yo creo que todos ustedes lo han experimentado, es llorar en la presencia de Dios. Usted puede estar cargado por lo que sea. Está bien si quiere llorar por la señora, por el Señor, pero que lo haga en la presencia de Dios. Cada vez que usted llora en la presencia de Dios, usted se levanta renovado, usted se levanta bendecido, usted se levanta completo, porque hay una promesa de parte del Señor que va a hacer usted feliz por llorar, va a recibir consolación. El mundo busca evitar el dolor a todas las cosas.
a toda costa, esconder las lágrimas, negar la tristeza y aparentar fortaleza. Pero Jesús no está exaltando cualquier tipo de llanto. Escuche, el mundo nos hace fuertes. ¿Cuándo les enseñaron a los hombres? Los hombres no deben llorar. Sea hombre y no llore. Pero el Señor dice: llora porque yo te voy a consolar. Nosotros venimos de una cultura, bueno, los hispanos, los seres humanos venimos de una cultura donde nos enseñaron que los hombres no deben llorar. Yo, antes de ser cristiana y de servirle al Señor, yo casi no había visto hombres llorar. Pero cuando yo conozco al Señor y veo, yo miro un montón de llorones en la presencia de Dios, porque te renueva, porque recibes consolación. Así sea el problema difícil que estés cargando, cuando lo traes al Señor, el Señor no miente. Por eso su palabra nos enseña y dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y luego una famosa escritura que yo casi todos los días la uso, que dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que por lo que usted quiera llorar, venga a la presencia de Dios. Si no puede venir, aquí está en su casa, llore en la presencia de Dios, pero no llore por otro lado. El Señor le va a consolar cada vez que usted llora. Creyente que llora delante de Dios no está abandonando a Jesús. Él nos promete un consuelo, Él nos promete fortaleza. Dios no desprecia las lágrimas que se derraman en su presencia, jamás. No los va a despreciar. A veces nosotros lloramos. ¿Cuántos hemos llorado por pruebas? ¿Cuántos de aquí han atravesado pruebas y le ha tenido que llorar? Bien. Y la consola, cuando, mire, en el mundo secular, porque todos estamos en el mundo, ¿verdad? Pero en lo secular, la gente cuando está atravesando largas pruebas, largos procesos, sin Cristo, ¿a dónde recurren? Recurren a echarse para olvidar sus penas. Recurren a lo malo. Pero cuando usted se convierte en hijo de Dios, usted recurre a Dios. Y Él nunca lo abandona. Usted no se imagina las veces. Yo creo que el Señor ya tiene barriles de mis lágrimas ya. En todos estos años que le he servido. Pastora, usted llora. Bien llorona que soy, pero en la presencia de Dios. Yo sé que ninguna lágrima se queda, y que cada vez que vienes ante su presencia y lloras ante Él, viene esa consolación. El llanto, mis hermanos, no siempre es una señal de derrota. Muchas veces es señal de un corazón que todavía siente. ¿Se da cuenta? Cuando la gente se endurece en su corazón, ya no puede llorar. Yo conozco seres humanos que han llorado mucho y su corazón se endureció porque no lloraron en la presencia de Dios, no trajeron sus problemas, no trajeron sus cargas a la presencia de Dios, sino que se las hicieron suyas, y eso trajo dureza, endureció su corazón, y ahora usted los ve, no pueden derramar una lágrima. Hago un énfasis, un paréntesis: no siempre tiene que llorar para decir que siente a Dios, pero esas personas que han endurecido su corazón, que ya no sienten porque no han reconocido que Dios te está allí para sanarte, para tomar tu carga, para tomar tus lágrimas y para consolarte. Por eso esta nota que le hice aquí, se la voy a repetir: el llanto no siempre es señal de derrota, muchas veces es señal de un corazón que todavía está vivo, de un corazón que todavía tiene pasión, que todavía tiene sentimientos, de una persona que todavía está viva. Esa es la señal. Pero Dios siempre va a estar ahí para consolarnos. Y vamos a ver otra más. El verso 5 dice: bienaventurados los que los mansos. La Biblia nos enseña en otras escrituras que dice que nosotros seamos mansos. ¿Se acuerdan? No, nunca dijo eso. ¿Quién mencionó eso por ahí? No lo voy a repetir, pero alguien lo dijo por ahí, ¿ok? No sé si usted lo oyó, pero yo sí lo oí hasta aquí.
La Biblia dice que seamos mansos como palomas. Y la paloma representa al Espíritu Santo. Entonces nos está dando una característica. Otra de las características muy grandes de Jesús, dice que Jesús era manso. Y cuando nosotros tenemos esta característica en nosotros, nos parecemos y nos acercamos más a parecernos a Jesús. Entonces dice, bienaventurados los mansos. ¿Qué es la palabra mansos? Un espíritu manso. Usted sabe, todo lo contrario a una persona que no tiene un espíritu manso, va a ser una persona peleonera, busca pleito, brincón, como le dicen en su país. Una persona de esas que anda buscando pleito, anda buscando de todo. Pero una persona mansa se mantiene firme en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de cualquier circunstancia. Es una persona mansa. Y mire lo que la promesa que da para las personas con esta característica. Dice que ellos van a recibir. ¿No la tenemos ahí? La tierra por heredad. ¿Qué leímos en el anterior? En el primero, en el verso 3 leímos que las personas pobres en espíritu reciben el cielo. De ellos es el cielo, ya son dueños del cielo. Pero esta dice que los mansos van a recibir la tierra por heredad. Esto significa, mis hermanos, que un carácter manso te va a abrir puertas. Si lo tomamos, lo vamos a tomar en dos partes. Vamos a hablar de lo espiritual, de lo que quiere decir más después, cuando ya Cristo nos lleve y regresemos a la tierra, etcétera, etcétera. Pero vamos a tomarlo como esto que el Señor me dio. Es una persona mansa de espíritu, en su espíritu va a tener muchas bendiciones. Las puertas se abren para una persona que tiene un carácter, una actitud con mansedumbre. Una persona que tiene es manso, tiene mansedumbre, va a lograr muchas cosas. Y hay una promesa de heredar la tierra. Mientras nosotros estemos vivos, mientras nosotros estemos en la tierra, nosotros necesitamos las bendiciones materiales, ¿verdad que sí? ¿Cuántos necesitan la bendición material? No digamos que no, porque sí la necesitamos. La necesitamos para la renta, para todo, para vivir en esta tierra. Por eso es que dice que Dios nos va a dar la tierra por heredad. La mansedumbre no es una cobardía, tampoco es falta de carácter. La mansedumbre es fuerza bajo control, carácter rendido a Dios, capacidad de responder sin ser dominado por la ira, el orgullo o la venganza. ¿Se da cuenta? Estamos hablando acerca de características de gente de reino. Las bendiciones de la gente del reino. Y yo quiero repetirles esto que le acabo de leer. ¿Qué es ser una persona mansa? ¿Qué es ser una persona con mansedumbre? No es cobardía. Porque a veces decimos, oh no, este es cobarde porque no se enfrenta. Una persona mansa usted la puede maltratar, usted le puede gritar y esa persona no pierde el control. ¿Habrán algunos aquí? ¿Habrán algunos aquí? Esa persona que no va a perder el control, aunque saben que están hablando mal de ti, aún que te están agrediendo. Y no es la palabra que una hermana dijo por aquí, ¿ok? La palabra mansa es esa persona que no pierde el control, que el marido llega pero bien bronco. Se me salió esa palabra. Bien peleonero a la casa, aventando la puerta, y la mujer tiene una mansedumbre que le dice: ¿qué te pasó, papito? Que eres un vaso de agua con hielo. Viniste cansado, te sobo los pies. Entonces, una persona mansa, mi abuelita decía esto: si uno es el fuego, el otro sea el agua, ¿verdad? El problema es que como ninguno de los dos tiene mansedumbre, se arma un fuegazo en las casas cada día. Por eso las familias terminan peleando, por eso las familias terminan agarrándose,
porque ninguno de los dos tiene su carácter trabajado con mansedumbre. Si estamos aquí, hombres y mujeres. Entonces, esta es una característica muy tremenda. La mansedumbre, como le digo, no es cobardía, no es que te dejes, es que mantienes el control, es que tienes una cordura, y le voy a terminar leyendo. No es falta de carácter. La mansedumbre es una fuerza. Me gustó estas notas que dice: la mansedumbre es una fuerza bajo el control del Espíritu Santo. Porque el único que puede controlar nuestro temperamento y nuestro carácter es el Espíritu Santo. Por eso hace un momento le dije que necesitamos ser mansos, parecernos a Jesús. Dice que Él era manso y humilde de corazón. Que seamos, y la característica que nos da, que seamos mansos como paloma, como el Espíritu Santo que representa a la paloma. Tengo que repetirle lo que ya le dije aquí. Es carácter rendido a Dios, capacidad, mire, que se nos grabe esto: capacidad de responder sin ser dominado por la ira, por el orgullo, por la venganza, por lo que usted quiera hacer. Lo van a llamar, ¿es mala palabra la que dijeron del otro? Usted la está diciendo, no la quiero decir aquí en la cámara. Le van a llamar lo que sea, le van a llamar como nos llamaban cuando éramos niños, de todo que nos decían, pero usted sabe que tiene bajo control cualquier cosa. Dios está buscando hombres y mujeres. Dios está buscando discípulos con un carácter que tenga mansedumbre. Hombres que están aquí, Dios quiere esos hombres mansos y humildes de corazón, que sepan calmar el fuego, no el fuego del espíritu, sino el fuego que se enciende en las peleas a veces familiares, ¿verdad? Es que sepan, esas mujeres sabias, esas mujeres con un carácter dominado no por el Espíritu Santo y no por la ira, que sepan poner orden en su casa. En el mundo quiero leerles. El mundo admira al agresivo, al que se impone, al que responde más fuerte, al que no permite que nadie le contradiga. Pero Jesús llama bienaventurados a los mansos. A veces la gente agarra fama porque dicen: este sí no se deja. Me quiero juntar con el que no se deja. El ser humano en el mundo secular lo llaman valiente, lo llaman bueno, pero Jesús al que es manso lo llama bienaventurado. Esto nos muestra que el reino de Dios no avanza con soberbia humana, sino con corazones, diga por favor conmigo, rendidos ante Dios. Una de las personas que la Biblia llama que fue manso después de Jesús, el segundo, creo que la Biblia lo describe, que fue un hombre manso y fue un hombre de Dios que hizo tremendas cosas, aunque llegó un momento que se desesperó, fue Moisés. La Biblia dice que Moisés fue llamado un hombre manso y era un buen líder, porque el ser manso no significa que no podemos liderar, que no podemos hacer. Vamos a tocar una más y después ya terminamos. El manso, le repito estas dos antes de ir al verso 5. El manso no pierde el control porque Dios gobierna su corazón. Grabémonos esto en nuestra mente. La persona con mansedumbre, una persona mansa, nunca va a perder el control. ¿Por qué? Porque en el corazón de una persona mansa gobierna Dios. Pero en el corazón de una persona, usted sabe, esa persona brinconcita, ¿verdad? Que andan buscando pleito por todos lados. No puede gobernar Dios. Gobierna la ira, gobierna la prepotencia, gobierna el orgullo, gobierna la venganza, gobierna todo ese montón de cosas que viene. Una persona mansa puede ser firme, pero no cruel, porque puede corregir, pero no destruir. Puede defender la verdad, pero no actuar con un espíritu vengativo. Puede sufrir injusticias, pero no responder en la carne. Va a ir a la presencia de Dios. Eso es lo que hace la diferencia, que te mantengas en pie como un buen hijo de Dios, como un buen cristiano, que dejes que la
estas características que Jesús le enseñó a sus discípulos y le enseñó a la multitud, y están escritas aquí para que nosotros las podamos aprender. La mansedumbre es una señal de madurez. ¿Cuántos maduros hay aquí? Allá vamos a ver cuando salga. Les repito, la mansedumbre o el ser una persona manso es una señal de madurez. Una persona madura no pierde el control. Una persona madura puede que tenga que ir a llorar en silencio ante la presencia de Dios, pero no pierde el control. Se mantiene al nivel. Amén. Un creyente que siempre necesita ganar discusiones, humillar a otros o imponer su opinión, debe revisar su corazón. Jesús no dijo que los violentos iban a heredar, sino que dijo que los mansos heredarán la tierra. Vamos a leer el verso 37, el Salmo 37:11 dice esto: pero los mansos heredarán la tierra. ¿Lo tenemos? Salmo 37:11, con esto vamos a dejarlo ir a casa. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Quiénes, señores? Los mansos. Dice que van a heredar la tierra. Lo mismo que leímos aquí, que dice que bienaventurados los mansos, porque su bendición va a ser heredar la tierra. Y el Salmo 37 básicamente repite la misma palabra: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Tener un espíritu, de hecho, mansedumbre es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si usted lo lee en el libro de Gálatas 5, ahí habla acerca del fruto del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad y todo, mansedumbre, y ahí le da toda la lista y está dentro de los frutos del Espíritu Santo. Por alguna razón Jesús tomó esta palabra y dijo: es importante que aprendan a ser mansos. Amén. ¿Y qué les parece si leemos? Quisiera leer lo que dice Santiago. No me quiero brincar este verso. Santiago capítulo 1, verso 2. No me quiero saltar este verso. Hablamos de 3, son 8 bienaventuranzas que Jesús les dio en este capítulo. Santiago capítulo 1, verso 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Leímos esto hace unos domingos atrás, pero yo lo quiero agarrar de otro punto de vista. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El verso 3 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué tomé esto? Aquí habla de varios puntos que los podemos unir a esto. Primero dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y recuerde que yo le dije que bienaventurado o bienaventuranza significa ser feliz, ser dichoso. Entonces el apóstol Santiago estaba diciendo: sean o tengan por sumo gozo. Pero me gusta lo que termina diciendo el verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que ustedes sean perfectos y sean cabales. Una persona mansa, una persona que ha sabido tener esta característica, que es una parte de la personalidad de Jesús, completamente, dice que va a ser perfecta y cabal y no le va a faltar cosa alguna. Hace un momento hablamos acerca de, le dije aquí una de mis notas que tenía, que la palabra manso o mansedumbre tiene que ver con una persona, o es una señal de que una persona es madura. Y si usted va a buscar lo que significa la palabra perfecto, lo que significa la palabra perfecto es maduro.
Entonces lo que está diciendo es que para que sean perfectos. Lo que estaba diciendo Santiago es: si ustedes aprenden a mantener su carácter y a tener control, y a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, todavía pueden gozarse, van a llegar al punto donde su fe va a producir paciencia, y cuando llegan a este punto, la paciencia los va a llevar a mantenerse perfectos, a mantenerse maduros, lo que estaba diciendo. Y cuando ustedes son maduros, la última palabra dice cabales. ¿Qué significa eso? Una persona madura es cabal. Una persona madura, las señales de una persona madura es que es íntegra. Y la palabra cabal puede entrar en ser una persona íntegra. ¿Cuántos conocen esa palabra? Allá en Guatemala se usa: sean cabales, que sean bien sinceros, que no le quiten a la libra unos cuantos granitos, sino que la den cabal, que sean genuinos, que sean cabales en lo que hacen. Póngase de pie, tengo que terminar y el domingo vamos a continuar, amén. Así que tocamos 3, porque si seguimos aquí no nos vamos, ¿verdad? Nos quedamos aquí en vigilia. Entonces, Mateo, le dejo como cita Mateo 11:29, donde dice que aprendamos de Jesús. En Mateo 11:29 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos enseñó que hay bendiciones. A mí me impresionó, cada vez que yo leo la Biblia, y la tengo que leer todos los días para enseñarle a usted. Pero cada vez que yo leo la Biblia y me topo con pasajes importantes que hablan, regularmente cuando traigo un mensaje al pueblo, el Señor me habla, me tira un mensaje, y estaba orando en estos días y el Señor me dijo: las bienaventuranzas. Y yo sé cuando Dios dice: hay que hablar de esto, hay que aprender de esto. Tenemos que recordar, iglesia, que hay tantas virtudes y que Jesús mismo abrió su boca, dice, para enseñarle a los discípulos. Si hay algo que nosotros nos está faltando y no podemos ser perfectos y cabales, que no nos falte nada, si en nosotros no ha habido mansedumbre, si nosotros no hemos sabido redirigirnos a los 3 que leímos 3 bienaventuranzas, leímos de los pobres en espíritu, leímos de los que lloran y leímos de los mansos, amén. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y en esta noche le podamos decir: Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Yo no estoy en la tierra para perder el tiempo. Yo quiero llegar al cielo. Yo quiero que el reino de los cielos sea mío. Parece un poquito, tal vez en nuestra oración, tal vez vamos a ser un poquito como egoístas, pero el Señor nos dice aquí que si nosotros aprendemos a tener un espíritu pobre, un espíritu sencillo, un espíritu que reconoce quién es Dios, un espíritu que sabe venir a Él, vamos a heredar, vamos a tomar el reino de los cielos. Como siempre digo, iglesia, nosotros no estamos aquí solo por pasar el tiempo. En la tierra estamos de paso, pero hay un cielo que nos espera. Hay un lugar hermoso que el Señor ha preparado para nosotros. Por eso yo quiero que usted tome unos minutos para orar, para hablar con el Señor en esta noche y decirle: Padre, examina mi corazón, examina si en mí ha habido orgullo, si en mí ha habido un corazón orgulloso, si en mí ha habido un corazón prepotente, si en mí, Señor, ha habido venganza, ha habido cosas que no te agradan. Hoy te pido, Espíritu Santo, que limpies mi corazón, que limpies mi corazón. Si en mi corazón, Señor, se ha endurecido y ya no he podido, ya no sé venir a tu presencia, ya no sé derramar mi corazón. Cuando habla de llorar, habla de un derramar el corazón ante la presencia de Él. Dígale: Señor, si ha endurecido mi corazón, si he sido, Señor,
indiferente a lo tuyo, a lo espiritual. Hoy te pido, Señor, que me ayudes. Hoy te pido, Señor, que transformes mi corazón. Si he tenido, Señor, no he sido manso, si he sido, Señor, prepotente, si no he sido maduro en esto, dígale: Señor, ayúdame. Levante sus manos. Tomemos unos minutos para orar. Decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Padre Celestial. Ayúdame, Señor, para ser un buen hijo tuyo, para ser un buen cristiano, para ser un hombre o una mujer con las características tuyas. Un hombre o una mujer que se acerque a tu corazón, Señor. Oh, un hombre y una mujer que sepa, Señor, reconocer de dónde viene